Este es el mundo plástico que aún no podemos transformar. No es un dilema clásico, surgió en la posmodernidad. Un panorama. En el corazón urbano de Barrios Unidos, donde el cemento intenta imponer silencio, nace Charcofonías, Corrientes Vivas. Un ejercicio de memoria, resistencia y amor por el territorio. Este podcast recoge las voces de quienes han decidido no olvidar ni rendirse, liderazgos ambientales, artistas, activistas y comunidades que han defendido, cuidado y soñado el humedal Chucuamuiso, un territorio vivo que insiste en permanecer. Nosotras somos Diana Toledo y Milena Novoa, educadoras populares de El Cachivachero Ambiental, y les invitamos a recorrer con nosotras esta serie de 5 episodios, donde escucharemos las voces de quienes cuidan, habitan y defienden este humedal, sembrando vida y memoria en medio de la ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Charcofonías, Corrientes Vivas, donde el agua habla, la comunidad resiste y la memoria se vuelve río. Panorama trágico, en tierra firme y en el mar, en un planeta mágico de tanta biodiversidad. Siempre que vayas de Te damos la bienvenida a este espacio, Juan, del Cachivachero Ambiental, y te agradecemos por acompañarnos en este camino. Bueno, gracias a ambas. Bueno, antes de entrar al corazón de esta entrevista, quisiéramos conocer un poco más de ti. Quisiéramos que nos contaras quién es Juan Descalzo. Juan Descalzo es un músico más bogotano que una matera de geranios en un balcón de la Candelaria. Como dijo un poeta súper rolísimo también. Es un apasionado de las causas ambientales y alguien que cree profundamente en el futuro. Juan Descalzo le canta a los humedales y a las comunidades de los humedales, a la resiliencia de la gente a la que le importan los temas ambientales y sociales, a la biodiversidad nativa, a los frutos comestibles del territorio, a las interacciones bióticas, a la circularidad, a la soberanía alimentaria, al consumo consciente. Y por ahí siguen saliendo más cosas, más causas. Ahora en Bogotá y en Villa de Leyva. Qué bien, Juan. Y bueno, ¿cómo empieza esa relación de Juan Descalzo con el humedal Chucuamuiso? Fue muy curioso cuando empecé a venir hacia esta zona de Bogotá, que es el corazón geográfico realmente, porque mi hermano Diego Felipe, que es pianista y es también un defensor de la naturaleza y un apasionado por la biodiversidad vegetal, vivía aquí pegadito en el barrio El Labrador, sobre el que ahora es el bosque urbano Brazo Salitre. A nosotros nos separa del conjunto del Labrador, aquí en el humedal, solamente el bosque urbano. Entonces salíamos por un huequito de la malla que había allá en el conjunto de él, atravesábamos la franja verde que ahora es el bosque urbano y nos metíamos por un hueco de la malla del humedal. Entonces, cuando el humedal Salitre era un potrero prácticamente, o la zona aledaña al espejo de agua, la zona inundable, era un potrero de pasto quicuyo de 1,5 metros de altura, en medio de pinos pátula y urapanes y acacias. Entonces no había empezado todavía ningún proceso de restauración con especies nativas de árboles, casi no había senderos también. El paisaje del humedal era otro realmente.
Era un sitio muy salvaje, donde rara vez el ser humano se aventuraba. Y incluso también era, puedo decir que un espacio como que era víctima de cierto desconocimiento también por parte de las autoridades ambientales y de la misma comunidad. Tanto que el reconocimiento como humedal no vino sino hasta 2009, cuando se erigió, digamos, la resolución de la Secretaría de Ambiente, y en 2011, finales de 2011, cuando se promulgó por fin el decreto a nivel del Consejo Distrital, que ya lo acreditaba como uno de los parques ecológicos distritales de humedal, que era la categoría que se usaba entonces. Ahora son RDH, Reserva Distrital de Humedal. Entonces, pues sí, saltándonos dos tapias o metiéndonos por dos huecos en dos mallas diferentes, llegábamos a ese espacio verde y alguna vez comenzamos a traer arbolitos, y de uno en uno fuimos poblando de árboles nativos la zona que hoy algunas personas conocen como Bosque Serpiente, que es el bosquecito de especies nativas que queda sobre la ribera norte del humedal, casi pues pegado al espejo de agua. Ahí ya hay sembradas más o menos unas 60 especies nativas de árboles y arbustos, y pues eso fue también un aliciente para la Secretaría de Ambiente, porque estamos hablando del año 2010 más o menos, sí, ya es un proceso que completa 15 años, y hacia el 2014 y 2015 por fin se emprendió por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente un proceso de restauración con especies nativas. Siempre hemos querido pensar que, un poco por el impulso que esa pequeña comunidad de esa época le dio al tema de la restauración con especies nativas. Eso sí, hay que decir que no fuimos los primeros que empezaron a defender el humedal. Aquí ahí se habla de colectivos como por ejemplo Amizalitre, que le metían la mano durísimo a defender el humedal. Se plantaron para impedir la construcción de la concha acústica en el año 2009 y 2010, y de ellos forma parte pues un grupo humano de personas que siguen en este momento al frente del cuidado del humedal, como Edilma Garzón y Jorge, que han sido unos luchadores incansables y para quienes realmente van todos mis respetos y todo mi cariño. Juan, tu nombre artístico también guarda un significado muy especial. Queremos detenernos ahí y preguntarte qué significa caminar descalzo en un territorio como este. Pues actualmente se está hablando mucho del grounding, ¿no? Crearon ahí la palabra en inglés para justificar algo que es súper esencial también, que es como tener contacto con la madre tierra a través de la planta de los pies. Desde la perspectiva científica, pues puedo decir que como que ya se habla de un intercambio de energías, de un balance electromagnético del cuerpo, de los microorganismos que permiten que un ser humano esté sano también, de las interacciones con la misma microfauna de la tierra, del placer que produce como sentir a través de la planta de los pies las diferentes texturas del territorio, caminar por entre el bosque de pinos, caminar por los senderos, caminar por el bosque nativo cubierto de hojas ya que han sido liberadas por los mismos árboles que sembramos hace 14 o 15 años. Es toda una experiencia como de profundización en lo humano, digamos. Y pues aparte de eso también tiene como un poquito de trascendencia hacia lo que yo creo que es estar descalzo en la vida, que es tal vez como ver la vida un poco artesanalmente.
como desprovisto de estructuras materiales. Los zapatos no dejan de ser eso también. Entonces por ahí uno empieza a buscar y se encuentra algunos influencers incluso que son la arquitecta descalza. Y va uno a ver y pues es todo un proyecto de bioconstrucción. El odontólogo descalzo, y entonces es una persona que también busca métodos naturales para no hacer tanto uso de la anestesia y de diferentes métodos invasivos de esa profesión. Y así, o sea, creo que el mundo se está volviendo descalzo poco a poco. Para mí el estar descalzo es una actitud de la vida, es una actitud ante la vida, una actitud del corazón, que tiene que ver con estar tal vez como con el menor peso posible encima y relacionarnos con lo natural y con lo esencial, que así, o sea, para allá tenemos que ir. Qué bien, Juan, me gusta esa visión de andar descalzo. Y digamos que también, sin salirnos de esto artístico, yo quiero saber en qué momento la música se convierte como en ese vehículo para llevar un mensaje de cuidado, de protección, de conciencia. Esto es muy curioso porque pues durante muchos años yo como violonchelista pues hice música orquestal mucho tiempo, hice música para cuarteto, toqué en orquesta sinfónica muchísimos años también, hice música de cámara también, dirigí orquestas, arreglé mucha música para mis orquestas que eran de jóvenes y niños y niñas y durante todo ese tiempo como esa práctica un poco interpretativa estuvo siempre la inquietud de venga, ¿cómo hago para hablar de estas cosas? Sobre todo a las juventudes, ¿no? Y en el año 2020 por fin decidí que había llegado el momento de escribir mis canciones porque nadie iba a ser capaz de resultar exactamente con los mismos cuentos de las mismas cosas que yo sentía que tenía que decir. Entonces en el 2019 sí, le empecé a dar puntadas a El Pino de Pacho, que fue la primera canción que escribí. En el 2020 ya la tenía lista, por ahí me grabé una maqueta y no es solamente que a la gente le haya gustado, sino que también como que a mi corazón le encantó. Entonces ahí empezaron a surgir las canciones y ahí vamos. Ya este año del 2025 ya no son solamente maquetas que empecé a hacer con programas de grabación muy sencillos y de edición de videos súper fáciles de utilizar, sino que ya me dio por grabarlas, por emprender la aventura de meterme al estudio de grabación, antes de eso arreglar las canciones, entender cómo funcionan y cómo quería que sonaran también, después grabarlas, producirlas, luego mezclar, masterizar, publicar en las plataformas y divulgar, que de pronto es la parte más complicada todavía. Y ahí vamos, ya hay 3 canciones ya grabadas y editadas y disponibles en todas las plataformas de audio y toca seguir. Paradójicamente El Pino de Pacho no es una de las 3, pero sí creo que es la siguiente que va a entrar así como en esta aventura de la grabación. Vamos a ver cómo nos va. Edilma nos decía que habías compuesto un himno para el humedal, ¿no? ¿Es esa? La del... No, realmente no. Más bien ese, yo creo que es como el himno del bosque urbano, Brazos Salitre, sí. Y no es tan compuesta por mí, es un ejercicio más bien adaptativo, que era algo que yo hacía mucho cuando era profe también, y tenía grupos grandes, tanto orquestas como grupos de teoría y de muchas otras materias, que bueno, el ejercicio sí fue sobre la música del Pescador, de Totó la Momposina. En diciembre de 2022, en medio de un poco de ruido de pólvora y de mucha gente celebrando
pues como celebrando la vida, como se celebra en diciembre. Me dio por sentarme enfrente de un conjunto residencial que es, en medio del bosque urbano Brazo Salitre. Me senté ahí debajo de una mata de achiras y me la grabé en un video y a la gente le empezó a gustar mucho. Y actualmente creo que por ahí suena cada vez que estamos presentes en alguna de las actividades que nos congrega a quienes queremos no solamente al humedal sino también al bosque urbano. Y cada vez que puedo estar presente en una de estas actividades pues se hace sonar y la gente se lo sabe ya. Esa es la ventaja como de hacer también música como adaptaciones, ¿no? Adaptaciones de canciones que ya existen y que ya forman parte de ese imaginario nuestro desde el folclore, pero ambientándolas también como para una realidad nueva o alternativa también. Y bueno, ahí está sonando. Folclore quiere decir como canto del pueblo. Y yo creo que ese himno ya forma parte de las canciones que la gente canta por acá. Eso ha sido re lindo. ¿Esa persona nos puede cantar un poquito? Bueno, dice... en nuestro brazo salitre la vida tiene lugar. La quebrada, la esmeralda, tesoro que hay que cuidar. Desde la 68 hasta la 30 del canal, pide reconocimiento de su biodiversidad. Por el canal del Brazo Salitre, por el canal aves me acompañan, por el canal corre el agua pura cuando no la dañan. Desde Caminos del Viento hasta la Huerta Muizó, la comunidad se ha unido pidiendo su protección, haciendo agroecología, tejiendo comunidad. Mejoramos el entorno de nuestro amado humedal. Por el canal del Brazo Salitre, por el canal aves me acompañan, por el canal corre el agua pura cuando no la dañan. Uy, está hermosa, sí, está hermosa, de verdad. Hay que hacerle más publicidad porque está preciosa. Bueno. Juan, escuchándote, reconocemos que los sonidos, los olores, por supuesto las palabras y las canciones hacen parte de lo que es la memoria que mantiene vivo el espacio, en este caso pues el territorio. ¿Qué importancia tiene la música para ti o cualquier expresión artística en la conservación de la memoria de un territorio? Toda, porque es que la memoria se transmite también a través de emociones. Y yo creo que en ese sentido los músicos y las músicas tenemos como la ventaja de que la música sí está como tejida en torno a cosas muy sensibles y a veces como que las ideas se quedan más en la gente y en los corazones y en las mentes también cuando las cosas se dicen de manera cantada. Entonces, pues es como una invitación también a quienes sienten que tienen cosas muy importantes que decir y que de pronto han sentido que como que su mensaje no llega tan claramente, como a que experimenten un poquito con esto, como a cantar esas realidades tan importantes y de las cuales hay que hablar tanto, porque digamos sin exagerar, pero sí hay que buscarle un poco como la parte sensitiva a todo un conocimiento científico. Y aquí hay mucha gente, tanto en Bogotá como en Colombia, en las zonas urbanas y en las zonas rurales y en los antiguos territorios nacionales, en las islas, al borde de los ríos, en los páramos, en los litorales, al borde del mar, en la montaña, en los desiertos, que tiene cosas importantísimas para decir, pero de pronto no están resonando tanto
porque no tienen como ese trasfondo de la emocionalidad pura y bella de alguien que está escuchando una canción y se está enamorando de una voz o de unos pies descalzos percutiendo el territorio también, o de un balde convertido en una tambora, o de semillas que se convierten en un instrumento musical para poder acompañar un ritmo autóctono. Y creo que es más sencillo de lo que parece, y la gente en Colombia es muy musical, entonces creo que todo científico y científica, todos los luchadores por causas socioambientales deberían estar como experimentando un poquito más con eso y buscándole el lado artístico. Si no es por el lado de la música, tal vez por el lado de las artes plásticas, de la cerámica, de lo escénico también. Sí, de lo escénico, obviamente que también. El teatro tiene un potencial de transformación impresionante. Sí, entonces pues ahí que quede esto también como ahí un poco como con letras de fuego. Luchadores y defensores y defensoras del medio ambiente, canten esas realidades, búsquenle arte, proyéctenlo a través de cosas sensibles y verán que de pronto no es tan difícil proyectar un mensaje así desde ese sitio del corazón. Bueno, ahorita como al inicio de la entrevista su merced nos mencionaba a Edilma Garzón. Nosotros estuvimos hablando con Edilma y ella también nos recordaba que el humedal está hecho de palabras, de luchas compartidas. Hablaba de la importancia de la memoria y también de la voz de la comunidad como defensa. Ella nos mencionaba que en un momento hubo algo como que la logró lastimar, porque al inicio del reconocerse este espacio como humedal, les dijeron a las personas que estaban en esa lucha, en esa resistencia en ese momento, que esto era un huequito, que esto era un huequito realizado por la comunidad, que no había mucho por hacer, que no les iban a validar eso. Entonces, su merced, ¿qué significa defender este humedal desde el caminar político, desde el caminar ambiental, también artístico, que también es lo que más lo destaca su merced? Yo entiendo a Edilma totalmente porque es un desgaste fuerte. En algún momento, por aquellas circunstancias de la vida también, me vi abocado como a tener que defender ciertas causas prácticamente solo. En un momento en el que las personas que estaban muy al frente y cooperando mucho con estas causas de defensa y de protección del territorio se embolataron en un poco de luchas personales, y parece que como que todo eso pasó al mismo tiempo. En mi caso fue durante el año de 2019 que me les metí a los constructores de la pista de BMX. Estaba en todas las reuniones del mundo de socialización, según ellos, del proyecto, viendo cómo una entidad como el IDRD justificaba el que hubiera excavaciones profundas al lado de un espejo de agua, el que se usaran materiales nocivos para el medio ambiente con el pretexto de que ya el planeta estaba lleno de esos materiales también, y tocó darle duro y pues soportar como encerronas también por parte de ingenieros e ingenieras ambientales pagados por el proyecto de construcción de la pista de BMX. Yo no tengo nada en contra del BMX, me encanta la actividad deportiva, voy a todas partes en la bicicleta y ahora voy a ser bicicrossista en Villa de Leyva prácticamente, pero las cosas tienen que ser donde tienen que ser también, y sí hubo una tendencia durante esa administración distrital y heredada por las siguientes también, desafortunadamente tengo que decirlo, a echar mano de los espacios naturales para construir instalaciones deportivas. Entonces sí,
en resumen, experimenté en carne propia lo que es el bullying y la persecución de las instituciones distritales también y de quienes trabajan. Mucho toche por ahí. Mucho toche por ahí. Ahorita hablamos del toche porque ese fue el que trajo la semilla del pino de Pacho, entonces para mí que es un ave, no el Icterus crisater. Pero sí, como mi papá es de norte de Santander, de Pamplona, entiendo perfectamente de lo que me estás hablando, porque pues allá no se atoche. Y claro, pues sí, es una lucha dura, y para Edilma y para todas las personas que le están metiendo duro a la constitución de los bosques urbanos, especialmente aquí en Bogotá, que es un tema súper duro que se está dando también en una lucha con las uñas a partir de la comunidad y logrando grandes cosas en este momento en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, un poquito mucho más fácil a nivel de la norma nacional que a nivel de la normatividad distrital, por esas cosas de la política también. Para ellos y para ellas todo mi reconocimiento, porque sí es una lucha durísima y sí no deberíamos estar solos y solas, y sí es una lucha que no deberíamos estar dando los seres humanos. Todas las instituciones distritales y nacionales deberían estar volcadas para que el derecho a un ambiente sano sea el primero de los derechos de los que goza cada uno de los colombianos y las colombianas, independientemente de donde se encuentren. Juan, ¿cómo pones en diálogo la biología, el activismo y la música en esta lucha? Pues como aquí se ha aprendido tanto de los biólogos y de las biólogas, pues ahí ha surgido como el cancionero, ¿no? Y el cancionero sí está como construido con ciertos términos científicos también y biológicos. Entonces, ¿cómo se articula lo social con eso? Pues en la medida de que son las mismas personas que saben de todas estas cosas las que han permitido que esas canciones nazcan. Y también quienes aman el territorio son quienes han permitido que esas canciones resuenen más lejos. Entonces, es que yo siento que es como una obligación de los artistas contemporáneos el no estar como aislados y aisladas de estos temas, porque para mí el artista que no le está cantando a una causa social o ambiental en este momento, creo que está en nada. El proceso de construcción de una de mis canciones en este momento viene siendo pues una suma como de muchos factores, como un hacer resúmenes de todo lo que se ha escuchado acá, pasándolo por el filtro de lo que se siente y sentándome a la guitarra o al violonchelo a darle a ver qué sale. Pero también hay como pequeñas, por así decirlo, cuñas o eslogans de pequeñas frases que se quedan resonando, y a veces como que ese es el pretexto para escribir una canción. El pino de Pacho lo trajo un toche, por ejemplo. Sí, por el Entonces esa canción surgió pues en interacción con mis compas de Dodo Colombia, que son luchadores por la biodiversidad de el Canal Boyacá y del bosque urbano Canal Boyacá y de la biodiversidad de Modelia y de Fontibón también, a quienes les empezó a crecer una plántula de pino romerón en el jardín, y entonces alguna vez dijeron como parece que puede haber sido un turpial montañero el que trajo la semilla. Entonces a mí me quedó sonando como el pino de Pacho lo trajo un toche, y ahí surgió tal cual. Entonces ahí se empezó a tejer la canción, y creo que cuando se encuentra el pretexto, todo se empieza a tejer prácticamente por inercia, y eso es maravilloso de como el poder que tiene la Tierra también, porque somos entes planetarios también, y estamos construidos y tejidos y permeados por todas esas cosas. Entonces creo que lo más bonito de eso ha sido como soltarse un poquito para dejar que sea como un poco la voz del planeta y de los ecosistemas la que hable a través de uno, y en eso estamos. Qué bien, admirable eso, Juan. Pero bueno, yo tengo una pregunta. ¿Conocer para cuidar y resistir
o conocer para invertir y destruir? Uy, pues como me estás preguntando a mí, yo te digo que sí, conocer para proteger y resistir. Y esa es una cosa que es un planteamiento también ético fuertísimo para la academia. Porque hablaba con alguien en Villa de Leyva en medio de la jornada en la que estuvimos. El fin de semana pasado fue la Jornada Mundial de la Limpieza. Estaba en Villa de Leyva y me dio por liderarla también. Se formó un grupo humano súper lindo allá. Hicimos la limpieza de la quebrada San Agustín hasta donde pudimos, porque realmente es un trabajo muy duro hacer limpieza de una quebrada. Y esa persona me decía que ante la inquietud que tenía yo, mostrándome una tapita, por ejemplo, de una botella de algún licor que estaba compuesta de muchos materiales distintos. Entonces tiene una bolita adentro, seguramente si es una botella de whisky. Ahí hay muchos materiales distintos, vidrio, diferentes tipos de plástico, todo toca disponerlo de una manera distinta, y cuando uno se encuentra un dispositivo de esos, pues es una cosa irreciclable. Y esa persona me decía que en las facultades de diseño industrial, por ejemplo, en este momento no hay casi ninguna idea de la sostenibilidad. Pues son profesionales que se están formando bajo la idea de construir productos que sean más atractivos para ser comprados en un supermercado. Y lamentablemente se está haciendo eso a costa de la posibilidad de que esos materiales sean correctamente dispuestos y reciclados. Y no se puede. Cuando uno se encuentra un material de esos como con mucha mezcla de materiales, lamentablemente tiene que ir a la basura. Entonces sí es un llamado muy fuerte a la academia, como para que empecemos a buscar un poco como el trasfondo como de sostenibilidad de las cosas, porque una universidad que no le está proporcionando a sus estudiantes como un marco ético lo suficientemente congruente también, lo que está haciendo es condenarnos a que en 10 años ellos mismos no puedan abrir un nuevo semestre, porque la gente va a estar en una condición de indefensión económica y social por todas las causas ambientales que rodean también a la humanidad en este momento, y no van a poder matricularse en la universidad a seguir como aportando al mismo esquema de destrucción total con el fin de vender un producto a como de lugar. Y digamos que ahora es muy triste cómo esas empresas o la industria se apropia de esos discursos eco-friendly. Sí. Y realmente detrás de eso no hay nada económico, más bien. Claro, el greenwashing es una cosa que tiene que ser, para mí, deberían estar pensándolo como a nivel de una legislación internacional que de una vez lo penalice. Les cuento, el fin de semana pasado en la paca digestora abrimos una paca en la cual se habían adicionado una cantidad de bolsas de basura compostables, y resulta que después de un año salieron enteras. Entonces, lamentablemente tengo que decirlo aquí, amigos y amigas, muchas de esas bolsas compostables no se compostan. Entonces nos están diciendo que muchas cosas son sostenibles y no lo son, con tal de vender y seguir como buscando la prosperidad económica. Entonces ese es un gran peligro de las redes sociales también. Y el activismo ambiental tiene que meterle toda la ficha a esto, como a detectar y a desbaratar un poquito el discurso de quienes dicen ser sostenibles sencillamente para llenar sus arcas, y no lo están siendo para nada, y nos están llenando de muchos cuentos que son todo menos sostenibles.
damos por finalizada la primera parte de esta entrevista. Walking Around, hacemos camino al andar. En la segunda parte de Charcofonías, seguimos caminando con Juan Descalzo para conocer más de las memorias del humedal Chupcoamuiso. Gracias. Un panorama trágico en tierra firme y en el mar, en un planeta mágico. Agradecemos a El Cachivachero Ambiental, a la Red Humedal Salitre, a la Radio Comunitaria COESEP y a Julio Martínez, porque nos encontramos en el camino para tejer la vida y creer en otros mundos posibles. Al equipo de dirección y producción a cargo de Milena Novoa, Jennifer Herrera y Diana Toledo, por dar eco a estas voces que fluyen como corrientes vivas. Música original, Juan Descalzo, amigo y cómplice, que con su música nos recuerda la importancia de mantener viva la palabra. Creando un mundo plástico que aún no podemos transformar. No es un dilema.